Hoy vamos a empezar, ¿verdad?, esta nueva etapa de esta serie de milagros de Jesús, en donde vamos a ver algunos milagros llamados milagros de naturaleza. Nosotros llevamos algún tiempo viendo milagros de sanación, milagros de curación, relatados en distintos evangelios, pero ahora vamos a ver 7 milagros llamados milagros de naturaleza. Y el primer milagro que vamos a ver está en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, en donde vemos que Jesús sube a una barca y empieza a enseñar. En el principio del capítulo 4 del Evangelio de Marcos, el Evangelio empieza así. Todavía no está la proyección, porque está a partir del 35 lo que vamos a leer, pero empieza el capítulo diciendo así: de nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas, y como parte de las instrucciones les dijo. Entonces el capítulo introduce que hay mucha gente, que Jesús sube en una barca y desde la barca predica a los que están en la playa, y entonces empieza a enseñar por medio de parábolas y les dice, y empieza entonces a contar Jesús una serie de parábolas. Él cuenta las parábolas y también va explicando esas parábolas hasta que llegamos al verso 35. Ahora sí. Y entonces vamos a leer del verso 35 al 41, desde donde vamos a rescatar en esta tarde 3 enseñanzas puntuales. Dice el verso 35. Ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Jesús se levanta, reprende al viento y ordena al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Entonces el texto empieza contándonos que al anochecer, eso es importante, Jesús invita a los discípulos a que crucen al otro lado del lago. Esa iniciativa como inmediata, al tiro de cruzar el mar de parte de Jesús, lo hace de alguna manera inmediatamente responsable de lo que va a suceder después en el relato. Es Jesús el que está diciendo a sus discípulos, subamos a la barca, crucemos. Nosotros que ya sabemos lo que viene, adelante, nos hace sentido por la enseñanza que viene. Pero de un principio uno diría, ¿cómo los hace subir a la barca si se viene una tempestad? De hecho, en el mismo relato, en Mateo 8:23, o sea, en el Evangelio de Mateo, cuando Mateo cuenta esto mismo, recuerden que hemos conversado, hemos hablado, ¿no es cierto?, que Marcos, Mateo y Lucas pueden ser leídos de manera paralela, los llamados evangelios sinópticos. Entonces Mateo, fíjense, en el 8:23, si nosotros hacemos
una especie de transliteración del griego. O sea, si tomamos la palabra que usa Mateo, dice así. Mateo dice: y habiendo puesto la planta del pie hacia dentro de la barca, siguieron a él los aprendices. ¿Se fijan? Es más literal todavía. Jesús es el primero, para Mateo, que pone su pie en la barca y dice a los demás: subamos conmigo, crucemos el mar. Entonces, los discípulos lo siguen porque el aprendiz, el discípulo, siempre camina en el camino del maestro. No hay otra forma de vivir con Jesús o de conocer a Jesús que no sea pisando donde Él mismo pisa. Así que suben a la mar, a la barca, ¿no es cierto? A este barquito. Empieza una tempestad en el mar y se describe con tanto detalle el poder y la amenaza que la tempestad representa a la barca, que dice que la barca está a punto de irse a pique, está a punto de hundirse. Es tanta la violencia de ese temporal que nuevamente, si uno va a Mateo, en este relato, la palabra que usa Mateo para tratar de explicar la tempestad es sismo. La misma palabra que se usa para terremoto. La palabra griega para terremoto es seismo. Y Mateo dice: esto arriba de la barca se sentía como si fuera un terremoto. Así trató Mateo de explicar con sus palabras cómo era el movimiento de la barca frente a las olas. Pero como contraste a esa situación, que debe haber sido terrible, Jesús duerme en la parte trasera de la barca. Está la popa y está la proa y está la popa. Jesús está en la parte de atrás de la barca durmiendo. Probablemente esa parte era un poquito más elevado en la barca y entonces ahí está Jesús un poco más protegido del agua durmiendo. Su sueño en el relato transmite al tiro una idea de soberanía, de seguridad, que parece que no cuadra con el relato de la tempestad, ¿no es cierto? Y en contraposición total con Jesús aparecen los discípulos. Los discípulos despiertan a Jesús, aunque pareciera que el Señor no comparte la preocupación de ellos. Y es muy interesante aquí, vale la pena comentarlo, que la percepción del hombre bíblico del primer siglo sobre el poder del mar y de los vientos. Para estos hombres judíos del primer siglo, el mar es el lugar de las criaturas mitológicas. El mar, hoy día ya nosotros no pensamos así, pero para ellos el mar sí es el lugar de monstruos, es el lugar de demonios, es el lugar en donde viven los seres de otro mundo, en donde viven la maldad. Y recuerden, de hecho, cuando vimos al endemoniado del Mateo capítulo 8, ¿se acuerdan que el endemoniado dice: saca los demonios de mí y envíalos a los cerdos? ¿Y qué hacen los cerdos? Se tiran al mar. ¿Se fijan? Y ahí hay una doble lectura. Por un lado, los cerdos, los judíos no comían cerdos. Por un lado, los cerdos transmitía la sensación de algo impuro, por ende los demonios que se vayan a los cerdos. Pero lo que hacen los cerdos inmediatamente es tirarse al mar. ¿Por qué? Porque en esta cultura el mar es un lugar donde habitan los demonios. Y mucho peor si el relato es como está acá. ¿Cuándo pasa el relato? En la noche. Entonces, el mar y la noche es algo que para estos hombres no pinta bien. Y con tempestad, peor todavía. Pero hablando de tempestad, yo quiero compartirles lo primero que quiero que guardemos en esta tarde. Lo primero que quiero destacar
es que nosotros muchas veces como personas religiosas buscamos explicaciones también para los desastres naturales. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo debemos actuar como cristianos frente a los desastres naturales? ¿Son los desastres naturales actos divinos? ¿O al contrario, son los desastres naturales del diablo? Los terremotos en Chile, por ejemplo. Yo soy extranjero, así que tuve que acostumbrarme a los terremotos. Cuando empezó despacito, ¡ay, qué entretenido! Después ya no. Entonces, por ejemplo, los terremotos, ¿serán castigos de parte de Dios por nuestras malas decisiones, por ejemplo? Y se lo pregunto porque lo he escuchado. No, es que ahora salió la ley tal, por eso tuvo terremoto. Es que salió de presidente el candidato fulano, no el fulano. Por eso tenemos terremoto. De hecho, he escuchado, es que ahora se pueden casar los gays, entonces. Prepárense, viene terremoto. Para el año 2010, para el terremoto del año 2010, 2 semanas después del terremoto, yo tuve la oportunidad de viajar al sur a una ciudad chiquitita cerca de Iloca, cerca del epicentro del terremoto. La iglesia de ese lugar se había caído, estaba derrubada, muchas casas se habían caído, y entonces los hermanos habían levantado carpas en un terreno al lado de la iglesia. Y al lado de la iglesia había una multicancha. Entonces me acuerdo que un sábado en la noche hicieron un culto en esa multicancha. Entonces sacamos los parlantes al aire libre, 7 de la tarde. Llenamos la silla multicancha, llenamos la multicancha con las sillas de la iglesia y culto. Empieza a predicar un pastor invitado y empieza a decir todas estas cosas. Había mucha gente, porque las personas en la ciudad, imagínense, había una situación realmente difícil y fue mucha gente. Y mientras este pastor predicaba de los castigos de Dios a nuestra tierra, hubieron unas 3 réplicas grandes. Terrible. Él predicaba y de repente se sentía. Yo estaba al fondo de la multicancha y yo veía las sillas como hacían así y oleaban. Yo creo que a él le pareció muy ad hoc, ¿no? Muy claro, muy. Gracias, Señor, porque mientras yo hablo de castigo, tú. La gente con la cara atemorizada. Terrible. Y saben, miren, claro que puede ser que el Señor genere situaciones puntuales en el clima. Dios es Dios. Él puede hacer lo que quiere. Si Él quiere, por supuesto que puede hacer la erupción de un volcán o un terremoto o una tempestad. Pero también nosotros tenemos que llevar en cuenta que el planeta en el cual nosotros vivimos es geológicamente activo. El planeta se está transformando todo el tiempo. Nosotros no nos damos cuenta porque la vida, el tiempo de vida de nosotros es muy efímero en comparación al tiempo del planeta. Pero en nuestro planeta, islas desaparecen, montañas se levantan. Un estudio dice que si nosotros tomáramos la edad del planeta Tierra y lo comparáramos con 24 horas nuestras, o sea, tomemos todo el tiempo del planeta Tierra, imaginemos que el planeta se inició ayer a las 12:20 de la tarde. Estamos a las 24 horas de este planeta. La vida humana, o sea, a partir del momento que nosotros llegamos al planeta Tierra, el ser humano, habría pasado en los últimos, ¿sabe cuánto tiempo? 3 segundos. Así es de efímera la vida de nosotros si comparamos con el tiempo, con la vida del planeta Tierra.
24 horas para el planeta son 3 segundos, no nuestros, de nuestras vidas. El tiempo de la vida de cuando surgieron los seres humanos. Entonces, nosotros estamos en un planeta que se cambia constantemente. Y también está el tema del cambio climático, que nosotros no podemos pasar de largo, que es producto de nuestra mala administración al planeta. Entonces, las cosas tienen consecuencias. Y acá no lo sabemos, en esta tempestad puntual. El texto no dice si la tempestad es algo que vino simplemente o es de parte del Señor. Pero sí, simplemente lo que nosotros debemos hacer en medio de los desastres naturales, y podemos hacer como cristianos, es usar los desastres naturales como oportunidades para conocer y bendecir a los demás. Eso sí podemos hacer. Entonces, frente a los desastres naturales, ¿qué hacemos nosotros o qué debiéramos hacer nosotros? Debiéramos apoyar a los demás. Debiéramos generar lazos de amistad, lazos de amor, actuar en beneficio del prójimo. Yo, la verdad, no sé ustedes, pero yo, para el terremoto, ahí realmente conocí a mis vecinos, por ejemplo. Nunca habían dado tanto por el pasaje, entrado en la casa de uno y de otro. Conversábamos, no había... ¿Cuánto tiempo estuvimos sin luz en Quilicura? 1 semana. Yo 1 semana. Entonces, usemos los tiempos difíciles como espacios de bendición para los demás. Si pasa una situación, protejo, aseguro a mi familia, veo mi casa, pero después de eso voy al lado. ¿Cómo estás tú? ¿Necesitas algo? ¿Podemos hacer algo? ¿Tienes comida? Yo tengo un poco, te paso un poco. ¿Qué hay que hacer? Cocinar, hay que ir a buscar benzina, hay que reparar algo. No sé. Pero eso sí nosotros podemos hacer como cristianos. Usar los tiempos de desastres naturales para hacer de bendición a los otros. Verso 39. Jesús despierta, reprende el viento y ordena al mar hacer silencio y calmarse. Y fíjense que el vocabulario acá nuevamente es como un vocabulario humano. Uno vuelve a recordar el tema de ver el mar como un lugar de criaturas o de monstruos, porque dice, los elementos como el agua y viento, ¿qué hacen? Se encrespan. ¿Se fijan? Y Jesús les ordena que guarden silencio y ellos se enmudecen como si fueran seres. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí nuevamente se nota esta idea de que el mar y el viento son lugares de maldad. Pero la pregunta que nosotros hicimos en los milagros de sanación, también lo hacemos acá. ¿Qué hay más allá del milagro? Porque el milagro no es un fin en sí mismo. El milagro, en el relato, nos quiere enseñar algo de parte de Jesús. Hay un diálogo de los discípulos con Jesús. El milagro da pie a un llamado de atención de parte de Jesús sobre la incredulidad, y los discípulos son el ejemplo de esa falta de confianza, ¿no es cierto? Jesús se dirige a ellos con palabras que son duras. Jesús les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? En el fondo Jesús les está acusando de cobardía. ¿Todavía no tienen fe? ¿O cómo es que no tienen fe? Entonces nosotros podríamos preguntarnos, ¿por qué Jesús dice que no tienen fe si lo primero que ellos hicieron fue clamar a Él? ¿No actuaron correctamente ellos cuando preguntaron al maestro si no les importaba ahogarse? Porque en ese sentido los discípulos sí tuvieron fe. Frente al temor, buscaron al Señor. El problema es que el tema aquí es otro.
El reproche de Jesús es por la cobardía de ellos frente a lo desconocido, frente a lo malo. Nosotros tenemos que recordar que el Evangelio de Marcos es del año 70 más o menos. Entonces el Señor ha muerto y resucitado ya hace algunas décadas y no ha vuelto todavía. Y eso es lo que ellos pretendían. En un principio los cristianos de este primer siglo creían que el Señor iba a volver muy pronto. Entonces el fracaso de los discípulos en la barca en realidad puede ser una especie de advertencia para la comunidad marcana de la década del 70, para que ellos no caigan en esa misma incredulidad que los discípulos de la barca. Porque ahora Jesús está muerto y se ha ido hace tiempo, y entonces, por supuesto, tengo temor, no sé qué va a pasar, no sé hacia dónde va la micro, dice la expresión, ¿no es cierto? Y esto me lleva a lo segundo de esta tarde. La fe solo es posible en el camino. La fe no es algo teórico. La fe no es algo que yo vivo desde la orilla del lago. La fe se vive y se experimenta en el camino con Jesús, arriba de la barca con Jesús. Queridos, miren, solo nuestro Señor es fundamento de la existencia de todos nosotros. La fe no viene de nuestras tradiciones, no viene de nuestros dogmas, ni siquiera la fe viene, no tengo fe en la iglesia. Yo tengo fe en la iglesia y la iglesia va a hacer las cosas bien. Hay que tener fe en el Señor. Soy salvo por Dios. La iglesia incluso se ha equivocado muchas veces. Pero el Señor jamás se ha equivocado. Entonces, no son las tradiciones, no son nuestras circunstancias las que entregan a nosotros seguridad en la barca. Es Cristo Señor el que entrega seguridad. Y de alguna forma la incredulidad comienza para nosotros cuando nosotros no estamos dispuestos por cobardía y por miedo a aceptar y compartir los milagros con Jesús. Esa es la reprensión del Señor. Lo voy a decir de otra forma como positiva. Nosotros somos llamados a seguir a Jesús siempre. En la calma de un día soleado de verano o en la oscuridad de la noche, mientras hay una tempestad. Porque lo que pasa acá y la consecuencia de la falta de fe de ellos es que ellos pierden de vista el poder y la presencia de Dios en la barca. Y entonces, a partir de ahí, ellos ya no pueden actuar como corresponde. Ya no saben cómo manejar la situación. La fuerza de la fe, al contrario, consiste en entregarse al Señor y ser sostenido por Él. Y por tanto, este relato es una especie de testimonio del Señor, de que Él está con su comunidad todos los días hasta el fin de los tiempos. Verso 40. Las dos preguntas de Jesús en el verso 40 son muy humanas, son muy reales, son muy entendibles. Miedo y fe. El tema es que en la Biblia lo que contrapone el miedo no es el valor, es la fe. Jesús, el Hijo de Dios, no nos salva de las tormentas de la vida. Jesús nos salva en las tormentas de la vida.
Entonces, nuestra relación con Él se establece por fe, pero desde que todo nuestro camino, como el camino de los discípulos, sea de fe en Él. Porque Jesús es el Señor, sí, de los poderes de la naturaleza, pero también quiere ser el Señor de nuestros miedos, del miedo humano que todos tenemos. Y aquí está lo tercero que quiero compartir en esta tarde. Para Dios siempre hay un ideal. Para Dios hay un ideal. El problema es que nosotros no vivimos en este ideal. Pero gracias a Dios, Él lo sabe. ¿Hay ideales? Sí. ¿Hay un ideal de parte de Dios? Sí. Miren, ¿qué sería lo ideal acá, en el relato? En el relato, lo ideal hubiera sido que hay que cruzar el lago, todos se suben a la barca, sopla el viento correcto, adecuado, en la dirección correcta, la barca toma su rumbo y llega al otro lado del lago. Allá todos se bajan, listo, todos felices y contentos. Ese sería el ideal. En el ideal de Dios, todo es perfecto. En el ideal de Dios, por ejemplo, no hay enfermedades. Las familias son papá, mamá e hijo. Los papás y las mamás son en el ideal perfectos. Saben perfectamente cómo educar a sus hijos. Y los hijos son la bendición. Son maravillosos. Los jefes se preocupan más por el bienestar de los trabajadores que de sus ganancias. En el ideal de Dios, todos tienen cómo solventar sus gastos y sus cuentas. En el ideal de Dios no hay pandemia. Los gobernantes se preocupan de gobernar para el pueblo. Fíjense que en el ideal de Dios, los matrimonios son para siempre. No hay violencia, no hay homicidios, no hay femicidios, no hay drogas, no hay guerras, no hay penas y no hay culpas. Todos nos subimos a la barca, contentos, y llegamos al otro lado. Pero no es lo que cuenta el relato. Y entonces nosotros tenemos que reconocer que en la barca y en ese cruce de lago, aquí del relato, no se cumple el ideal. La barca empieza a hundirse por culpa de una tempestad. Y la pregunta entonces que podríamos hacer es, ¿qué hacemos cuando no se cumple el ideal? ¿Qué hacemos en la tempestad? ¿Qué hacemos con los problemas, con las dificultades? ¿Qué hacemos cuando tenemos miedo? Miedo del presente, miedo del futuro. ¿Saben cuál es la respuesta? Nosotros sabemos quién está con nosotros en la barca. El Rey de Reyes, el Señor de Señores,
el que tiene la capacidad de ordenar incluso a los mares y a los vientos, está con nosotros en la barca. Ahora, si usted cree que tener miedo es ser poco espiritual, o se ha sentido culpa por tener miedo o angustia, déjeme decirle que es por eso mismo que el Señor está en la barca. Jesús en el relato no está en la orilla diciendo, oye, tranquilo, si no pasa nada, todo bien. Jesús no dijo a los discípulos, vayan ustedes, yo voy más ratito. En el barco que viene atrás me subo. Y después, para el momento del temporal, tampoco dijo, chuta, si ya van a llegar, oye, falta poco. Jesús está en la barca, donde no se cumple el ideal. Allí es donde Jesús está. La fe cristiana, la vida cristiana es caminar con Jesús. Y no solamente caminar con Jesús, sino que caminar en Jesús. Lo que incomoda al Señor aquí es el miedo de los discípulos frente a la tempestad. Y su reproche es ese, ¿por qué tienen miedo? Así que ¿saben qué? No tengan miedo. Fue Jesús mismo el que dijo a los discípulos, crucemos al otro lado. A Jesús hay que seguirlo y hay que seguir en el camino, aun cuando eso implique entrar a una barca bajo el riesgo de que vamos a pasar por una tormenta. ¿Dónde nacen nuestros temores? Nuestros temores nacen desde la idea de que en Jesús nos va a evitar la tormenta. Ese es el punto, y eso es lo que muchas veces se nos enseña. Pero querida iglesia, miren, el camino de Jesús no es uno que se hace haciendo el quite a la tormenta, sino que más bien Jesús está en la tormenta, en medio de la tormenta, y eso cambia todo. Porque si bien en este mundo caído no se cumplen los ideales, Jesús está ahí, ofreciendo alternativas, reprendiendo al viento y ordenando al mar a que hagan silencio y se calmen. Y antes de terminar, un último comentario que me gustaría hacer en relación a la reprensión de Jesús a los discípulos. Yo les pregunto, si nuestro Señor no nos puede reprender, ¿quién entonces nos va a reprender? Solo Jesús, solo el Cristo nos puede decir, tengan fe. Porque Jesús es un Dios de misericordia. Nos acompaña en nuestras luchas y temores y nos anima para que tengamos fe siempre y no decaigamos en medio de las tormentas de la vida. Porque ¿saben algo? En su amor, Él sí nos reprende cuando nos equivocamos, pero al mismo tiempo que nos reprende, Él está hablando al mar y al viento que se calmen. Querido Señor, queremos orar a ti en esta tarde para darte gracias, Señor, porque en la barca de la vida, en medio de nuestras tormentas, tú estás allí.
Aunque a veces tengamos miedo, aunque a veces sintamos incertidumbre, aunque a veces nos angustiemos por el futuro, tú estás ahí, en la barca con nosotros, Señor. Y queremos darte gracias, Señor, porque cuando los ideales no se cumplen, tú apareces y perdonas nuestros pecados. Cuando los ideales no se cumplen, tú eres nuestro abogado frente al Padre. Cuando yo no puedo, cuando no podemos, cuando nos cansemos, tú eres el que estás allí, dándonos ánimo y diciéndonos, ten fe, ten fe, porque yo soy Dios. Y así como calmo la tormenta, puedo calmar también tus miedos. Gracias te damos, Señor, por tu cuidado, Señor. Gracias te damos porque eres nuestro Señor. Eres tiempo presente en la angustia. Eres el que nos da una segunda oportunidad y una tercera y una cuarta. Gracias, Señor, porque tú eres el que aún los vientos y los mares te obedecen, Señor. Bendícenos, Señor, bendícenos en esta semana. Bendícenos en la barca, donde quiera que esta barca nos lleve, donde quiera que esta barca vaya. Tú estás ahí, Señor. Y tenemos la confianza de que podemos clamar a ti. En los días buenos, pero también en los días malos. Gracias te damos, Señor, por este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.